Gracias, congresista Mantilla. Primero intervienen los congresistas y luego las precisiones de todos los invitados esta mañana. Congresista Neira. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a nuestros honorables invitados. Quiero leer mi argumento y mis preguntas para que quede registrado en el acta de debate. Se registre y para no ser después cómplice de un golpe de Estado. Y no ser tampoco un atrevido, opinar sin sustento, porque estamos ante personas que conocen la materia. Por eso que permítame, señor presidente, leerlo para que quede registrado. Señor presidente, por su intermedio, nuestra democracia se basa en un principio básico, el de la separación de poderes. La idea detrás de este principio es que ninguna autoridad concentre todo el poder que puede otorgar el pueblo, como nos han ilustrado acá nuestros invitados. Por lo que nuestra Constitución ha distribuido el poder en tres instituciones: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. A través de ello se garantiza que ninguna autoridad se exceda de sus atribuciones. A través de ello se garantiza que ninguna autoridad, repito, se exceda de sus atribuciones. Sin perjuicio de ello, los poderes coexisten y funcionan sobre la base de acuerdos entre las fuerzas políticas, las cuales no siempre podrán ponerse de acuerdo, y ello dependerá del liderazgo y consenso al que se arribe producto del debate. Es responsabilidad esencial del gobierno buscar materializar acuerdos. En esta relación de adelanto de elecciones, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, esta medida excepcional, basada en un contexto que define como crisis política, donde indica se advierte una notoria dificultad para encontrar consenso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En el consiguiente perjuicio de las garantías, perjuicio a la ciudadanía, en crear una incertidumbre. No es que nosotros los políticos estamos creando incertidumbre para la gobernabilidad, sino que el gobierno, la crisis política, está creando incertidumbre en todos los campos de la actividad económica, social. Una incertidumbre de futuro. Los ciudadanos se preguntan, ¿qué pasará a fin de año? ¿Qué pasará con mi negocio? ¿Qué pasará con los estudios de mis hijos? ¿Qué pasará con el país, señora Presidente? ¿Qué va a pasar con el país? Con nuestro día a día. Ampara su propuesta en el artículo 206 de la Constitución, que otorga la potestad del presidente de la República de presentar una iniciativa de reforma constitucional. Asimismo, se indica, se requiere adoptar una decisión que genere un recambio de la clase política, que permita fortalecer a las instituciones, pero sobre todo optimizar las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, mejore la representación ciudadana y permita recuperar la confianza y legitimidad de la clase política. Señora Presidenta, este Congreso le ha entregado facultades legislativas, le ha aprobado sus presupuestos, le ha dado todo para que tenga poder legislativo con el objetivo de mejorar la economía del país, mejorar la productividad del país, mejorar el crecimiento del PBI, mejorar la seguridad, mejorar la salud, resolver los grandes problemas de millones de peruanos. ¿Qué garantías nos da que esta reforma, su supuesta reforma, va a resolver si todo lo que le hemos entregado no ha resuelto? Presupuesto creciente, promedio de 7, 8, 10% anual. Todo el presupuesto
cuando toda la población sabe que el presupuesto es el eje donde giran los operadores corruptos y quien maneja el presupuesto es el Ejecutivo? ¿Somos cómplices de darle el presupuesto, aprobar el presupuesto en representación del pueblo para que lo administre a favor del pueblo? Ese es el punto. Esa incertidumbre es una crisis de gobierno por ineptitud y por improvisación y complicado en tema de corrupción. Esa es la motivación política de este gobierno que quiere adelantar las elecciones. Asimismo, por eso las primeras preguntas, señora Presidente, están referidas a la justificación para plantear una reforma constitucional de la crisis política, dificultad de encontrar consenso entre esos poderes del Estado. En ese sentido, pregunto por su intermedio a los señores especialistas. Primera, ¿considera que una crisis política, entre comillas, o la dificultad para encontrar consensos constituye un supuesto que justifique plantear una reforma constitucional? La jurisprudencia ha identificado límites a la reforma del modelo constitucional de este extremo. ¿Qué efectos tendría el modelo constitucional peruano al sentarse el procedente de adelanto de elecciones por falta de consenso? Como dijo el congresista Aníbal Quiroga, no tenemos candidatos. Nuestros partidos no están definidos, no se han reordenado, no se han adaptado a la nueva política. No hay el proceso de campaña natural donde la población quiere conocer las propuestas y sus candidatos. Esto va a ser peor. O el plan es justamente eso. ¿Qué alternativas a efecto de superar esa crisis se podría plantear? Otra pregunta. ¿Consideran que la alternativa planteada en la práctica va a cumplir su objetivo y garantizará la mejora de relación entre ambos poderes? ¿Considera que la presentación de este proyecto responde a una intromisión permanente del Poder Ejecutivo a las funciones que realiza el Congreso al afirmar que esta propuesta debe ser aceptada, entre comillas, para poder llevar a cabo el referéndum y las elecciones en el plazo que establece el proyecto? ¿Qué garantiza que no se vuelva a producir un escenario en el que la mayoría sea la oposición? La segunda y última pregunta está referida al uso de la reforma constitucional en el marco de este proyecto. El numeral 4.1 de la exposición de motivos se indica que el plazo de 120 días para llevar a cabo las elecciones generales es común a otro supuesto de la Constitución para el adelanto de las elecciones. Las elecciones posteriores a la disolución del Congreso de la República, según el artículo 134 de la Constitución. En ese sentido, pregunto por su intermedio a los señores especialistas. ¿Existiría una disolución encubierta del Congreso, pero con un uso de mecanismos constitucionales, ya que el escenario actual del presidente no podría disolver el Congreso conforme lo previsto en la Constitución? Y se involucre el pueblo mediante la aprobación por referendo en la reforma constitucional, violentándose así principios establecidos de la propia Constitución. Dicho esto, señora Presidente, agradezco a través suyo una respuesta a las cuestiones dictadas. Gracias. Gracias, congresista Neira. Estoy segura que nuestros invitados esta mañana han tomado nota de sus preguntas y estas van a ser absueltas. Congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los distinguidos constitucionalistas que hoy han venido a orientarnos en este importante debate. Y como dijo mi colega Neira, sí, va a quedar registrado muchas cosas, algunas cosas que él ha preferido leer. Y yo creo que como testigo, por los años que tengo en el Congreso y haber sido parte del Congreso Constituyente Democrático que dio la Constitución
tan vilipendiada últimamente, que sin embargo ha permitido la elección de 5 presidentes, 4 parlamentos y 4 procesos electorales, lo que le ha dado una estabilidad democrática a nuestro país después de muchísimo tiempo, indiscutible y reconocida inclusive en organismos internacionales. Miembro del CCD, partícipe de los problemas que hubo en el 2000, mi firma está en 11 leyes que se dieron para una transición democrática en base a la Constitución de 1993, casualmente en una situación muy crítica para el país, que no me voy a poner a discutir ahora, pero en la que, sin embargo, quiero rescatar que hubo esa, disposición de parte de los actores políticos de sacar adelante y no crear un conflicto social, ni crear una convulsión que llevara atrás todo lo que se había construido después de un proceso de terrorismo y de hiperinflación que dejó a nuestro país en la miseria. Y por eso que entramos a política, porque queríamos sacar a nuestro país de la miseria económica, de la pobreza, de ir a hacer colas y de un terrorismo que ocupaba 3/4 partes de la nación, donde no había presencia de Estado, señora Presidenta. Por eso yo me siento orgullosa de haber sido partícipe del Congreso Constituyente, de haber sido partícipe de la Constitución del 93, que es la que nos rige hasta el momento y sobre la que han jurado defender numerosos funcionarios, empezando por los presidentes de la República y los congresistas, que si hubiéramos tomado las providencias que se tomaron en el año 2001, y aquí estaría más de 4, 5, 6 acusados de haber infringido la Constitución, por infracción a la Constitución, señora Presidenta, porque la están vulnerando. Dicho esto, quiero decirle que estos 20 años de democracia no se pueden tirar al agua tan fácilmente, y que por eso que nuestra actitud, nuestra responsabilidad, nuestras palabras del momento de hoy deben invitar a la reflexión. Yo creo que lo que han dicho varios constitucionalistas aquí, si hubiera una disposición al diálogo honesto, transparente, podríamos lograr las cosas. Ya lo hemos pasado. Y lo hemos pasado también respetando la Constitución, un proceso tan difícil como fue la renuncia del presidente Kuczynski. Con los capítulos y artículos constitucionales logramos pasar ese conflicto, señora Presidenta, o sea que nos ha servido. Tenemos la herramienta. Y esa herramienta debería servir en todo caso si alguien no quiere continuar, retirarse, y procederíamos a convocar a un proceso electoral. Pero también hay la posibilidad de ingresar a un diálogo para construir una agenda común que durante un año que falta para llegar a otro proceso electoral nos permita no dejar al país en una convulsión que va a incidir en lo económico, y lo económico hace que todas las inversiones estén paralizadas. Las propias autoridades regionales no quieren asumir ninguna responsabilidad porque no saben qué es lo que va a pasar, y entonces lo que sucede es que sí, el país no está en recesión, pero está paralizado, y la paralización obliga a que haya, señora, mayor despido, porque no hay nuevos puestos de trabajo y la demanda de puestos de trabajo cada día es superior. Entonces, si construyésemos una agenda responsable para ir hacia el bicentenario con propuestas que van a resolver los problemas que de verdad están siendo graves para el país. Al país no le interesa si es unicameral o bicameral, si la cuestión de confianza o no la cuestión de confianza, le interesa en este momento que no se mueran los niños por falta de cunas, que no se nos mueran los pacientes porque tienen que traerlos por un árbol que se le ha incrustado con más de 20 horas de retraso a un pobre señor hasta el Hospital 2 de Mayo. Nos interesa que no se enferman los enfermos, que no mueran los enfermos de cáncer, señora, porque tienen que llegar hasta la única institución que tiene los instrumentos, o enfermos del corazón para llegar a una entidad especializada cuando se debería comprar equipos en cada una de las regiones, y se debería hacer que se trabaje por el bien, el bienestar y resolver los conflictos sociales que hoy día hacen que agonice inclusive una actividad que es básica para el país como es la minería, porque no se toman acciones. Eso le interesa al país. Sin embargo, estamos en este constante enfrentamiento de poner al Congreso como piñata para poder decir que aquí no se puede trabajar porque el Congreso no le deja.
Yo creo que el congresista Miguel Torres ha dicho en una anterior reunión los argumentos suficientes, los decretos, leyes que hemos dado, los decretos, las leyes, las cuestiones de confianza, las autorizaciones, los decretos legislativos que ha permitido que el Ejecutivo pueda tener las facilidades correspondientes, no las voy a repetir. Obstrucción, entonces, no ha existido, señora Presidenta, sino es la intolerancia de ver a una mayoría de un solo partido, que ya ha sido disminuida, porque ahora ya no somos la gran mayoría, pero es la intolerancia de respetar también el voto popular. Nosotros no estamos aquí porque hemos querido, nos hemos presentado y es la población que nos ha dado su confianza con su voto, legalmente. Entonces respetamos para algunas cosas el voto popular y para otras no, y nos ha puesto aquí ciertamente para 5 años. Señora Presidenta, si no le gusta al presidente hoy este Congreso que tiene y quiere deshacerse de él, ¿quién quita que mañana más tarde otro presidente que ingrese, cuando vea que un Congreso no le agrada, vuelva a repetir la misma historia? Eso estamos creando como precedente, romper las reglas de juego que garantizan una estabilidad jurídica, señora Presidenta, el Estado de Derecho. Entonces, viene un presidente, no le gusta el Congreso, no será Vizcarra, será cualquiera, simplemente no le gusta el Congreso, cierra el Congreso, pone cuestión de confianza. Y pone cuestión de confianza sobre cualquier norma, porque con esta amplitud, o sea que el Congreso siempre va a estar como una espada de Damocles, porque, uy, cuidadito, esa ley no le va a gustar, me la va a poner como cuestión de confianza y por tanto va a tener que verse obligado a dar. ¿Dónde está la independencia de poderes? ¿Dónde está el equilibrio de poderes? No existe. Entonces, si vamos a tener una espada de Damocles, que por cada ley que no le guste al Ejecutivo, simplemente cuestión de confianza. Estaríamos mal y se pierde el equilibrio de poderes que ha dado casualmente esta Constitución. Una Constitución que le dice, Congreso, tú puedes hacer esto, pero por si acaso, el Ejecutivo puede hacer esto. El Ejecutivo te puede cerrar si tú realmente eliminas 2 gabinetes y no tienes las justificaciones correspondientes. Y a ese Congreso tendrá que ser responsable también. Pero no puede venir a decir, y creo que con una mala interpretación, que las cuestiones de confianza son a libre albedrío del Ejecutivo, y no digo por pena de muerte, por cualquier otra cosa, simplemente cuestión de confianza para poner en jaque al Congreso, como nos está haciendo ahora. A cada momento empuja al Congreso, pone contra la pared al Congreso. ¿Dónde está entonces el equilibrio de poderes? ¿Por qué somos muy antipáticos, incómodos por ser fiscalizadores? Esa es la tarea que nos toca. No les gusta que digamos esto, no les gusta que digamos lo otro. Y entonces lo que se trata es de anular, deshacerse de esta mayoría. Básicamente, muy peligroso, porque podría ocurrir lo contrario entonces, que un Congreso, como ya se rompen las normas, simplemente no le gusta un presidente y acorta el mandato del presidente también, señora Presidenta. Acorta el mandato del presidente. O sea, estamos abriendo una caja de Pandora que puede reventar en toda la institucionalidad, que puede reventar en este trabajo que hemos tenido, los que ya pasamos de los 60 años, señora Presidenta, en construir democracia. ¿Que aprendimos de los errores? Sí. Y por eso digo, a mí nadie me va a venir a criticar lo que hice, porque yo ingresé a esta cuestión política cuando el país estaba en una miseria, con terrorismo, cuando no había presencia ni de un alcalde, ni un médico, ni un profesor en cientos de provincias. Por eso me metí a política. Y he vuelto a ser reelecta a pesar de todo, señora Presidenta, 6 veces. Y me han sacado, sí, me han sacado injustamente y luego me han pedido perdón en la calle. Porque sin delito me sacaron, señora Presidenta, por decir mi verdad. Y hoy vuelve la persecución política, señora Presidenta. Y vuelve con fuerza porque sabe que nosotros no nos callamos y que vamos a morir en nuestra ley. Y señora Presidenta, no nos vamos a callar porque el momento es histórico. Tengo amenazas en este momento, señora Presidenta. Tengo amenazas contra mi familia y lo digo aquí públicamente. Pero eso no me va a callar, señora Presidenta. Y yo le pido perdón a mi familia porque siempre los pongo en el filo de la navaja. Pero yo voy a seguir diciendo mi verdad. Y en este sentido yo creo que esta convocatoria realmente es solamente para satisfacer a un grupo
que sí tiene pues una estrategia que ha sido manejada durante estos años y que nosotros no hemos podido percibir como demócratas. Una estrategia en la cual se ha dicho muy claramente ya de los grupos que la están sustentando para poder revertir una constitución que no es perfecta, señora presidenta, pero lo que se quiere revertir es el modelo económico. Un modelo económico que puede ser perfeccionado, pero que nos ha ayudado a salir de la pobreza. Aún con gobiernos que se han gastado la plata de todos los peruanos, aún así ha generado estabilidad, ha disminuido pobreza extrema, ha disminuido mortalidad infantil, ha disminuido mortalidad materna, ha procurado empleos, ha reconstruido la industria del turismo, ha reconstruido industrias que estaban totalmente muertas porque la violencia solamente genera inestabilidad y pobreza. Con violencia nadie viene a invertir, se van a ir del país porque los capitales son los primeros cobardes y huyen. Y un país que no guarda estabilidad, que no tiene respeto por sus leyes, simplemente ahuyenta la inversión, señora presidenta, y sin inversión, un país de pobres, ¿para quién es el caldo de cultivo? Para los grupos radicales que les gusta tener con una bolsa de alimentos como las tienen en Venezuela, muertos de hambre y sin libertades, con su harina pan y un poco de camote o yuca y su plátano. No piensan, no trabajan, no hay libertad de expresión, así nos quieren tener, porque eso genera la pobreza, señora, y no hay inversión, en Venezuela no hay inversión, como en Cuba tampoco, y los tienen con su paquetito y su tarjeta para recoger alimentos, y lógicamente los que están en la ignorancia y la gente que no sabe pensar, puede decir que esa es la solución de su vida. Señora presidenta, advertimos de esto, advertimos porque lo que se está debatiendo es muy importante, y yo quiero decir aquí, si procediésemos a aceptar, señora presidenta, que el Congreso se anule, lo que cabría entonces es que siga el presidente con la comisión permanente, porque la comisión permanente la van a anular también. Pregunto. Entonces, convocarían a elecciones para un nuevo Congreso para un año. Para un año vamos a convocar elecciones. ¿Qué es lo que se quiere aquí entonces? Si hubiera una capacidad de diálogo, renuncia el presidente, renunciamos nosotros definitivamente, y sí se convocan a elecciones. Muy diferente la situación del año 2000, muy diferente, y por eso lo digo como testigo de causa, como quien le puso la banda a Valentín Paniagua, dando muestras democráticas, como quien firmó 11 proyectos de ley de la transición democrática con trabajo de la OEA, porque la OEA no se retiró, la OEA la llamamos nosotros, y teniendo una mayoría y pudiéndonos haber aferrado al poder, no lo hicimos porque teníamos responsabilidad política de lo que se había descubierto en la corrupción, señora presidenta. Y aquí quiero corregir algo porque nunca nadie dijo tampoco que hubo fraude. La propia OEA no se atrevió a decir eso, y Transparencia Internacional, que siempre ha sido antifujimorista, tampoco lo dijo, señora presidenta. Yo solamente quiero decir que entonces las cuestiones de confianza no pueden estar como espada de Damocles sobre un Congreso. El Congreso no es mesa de partes. El Congreso tiene que analizar las diferentes iniciativas que llegan y ver si son o no son convenientes para el país, para la estabilidad democrática, señora presidenta. Esa es la gran responsabilidad del Congreso. No puede dejar de fiscalizar aun cuando se es muy incómoda. Esa es la base del equilibrio de poderes, para que ningún poder esté sobre el otro. Y por eso es muy riesgoso lo que está ocurriendo en este momento, y un acuerdo político, un diálogo transparente, una agenda común nos permitiría tanto al presidente Vizcarra como a este Congreso darle una salida al país si hubiera la voluntad política, señora presidenta, y creo que el presidente del Congreso, Elaichea, ha extendido la mano, está en esa disposición. Una agenda que nos permita resolver los problemas hasta el bicentenario y ahí al nuevo proceso electoral, donde ya cada uno de nosotros, por lo que hemos aprobado, estaría simple y llanamente retirándose a su casa, señora presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Salgado.
el doctor Amprimo tiene un compromiso que nos había anunciado antes que tenía que cumplir, por lo tanto le vamos a dar la palabra para que ahora, hasta esta altura del debate, pueda responder inquietudes y además en la disquisición propia que hay entre juristas pueda plantear conclusiones finales. Doctor Amprimo. Gracias, Presidenta. Bueno, yo partiría por sostener lo siguiente, ¿no? Se ha hablado de diálogo político, pero la Constitución establece, evidentemente, y la democracia es evidentemente la posibilidad de intercambio alturado de posiciones y de llegar a consensos. Pero no hay que olvidar que la Constitución establece en su artículo 38 que todos los peruanos, y esa obligación les es imputable a ustedes también, los parlamentarios, todos los peruanos tienen el deber de honrar el Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución. O sea, ese diálogo político no puede llevar a convertir esto en papel higiénico. No, cuidado. Es bueno que hayan maneras, que hayan formas, que hayan entendimientos, pero no es que por ese mecanismo ustedes están habilitados a simplemente convertir esto en un papel mojado en tinta. No. La Constitución la respetan, la tienen que respetar, y están obligados a respetarla. El diálogo no puede llevarlas a vulnerar la Constitución. Entonces creo que eso es una cosa que tiene que quedar clara, porque me parece que hay ahí un matiz que pudiera entenderse, que mediante la vía de nos ponemos de acuerdo, esto lo que es negro lo convertimos en blanco y lo que es blanco lo convertimos en negro. Eso tampoco es así, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo he sostenido que evidentemente desde mi punto de vista no cabe la cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza, si bien tiene una posibilidad amplia de ser formulada, no abarca los temas de reforma constitucional. Desde mi óptica están limitadas a cuestiones de gestión del Parlamento. Reiteradamente las personas que sostienen la posición contraria invocan la sentencia del Tribunal Constitucional reciente a raíz de la reforma reglamentaria que el Congreso hizo. Pero yo diría que hoy día ya esa invocación carece diríamos, de pertinencia, porque lo cierto es que tanto el presidente del Congreso, el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, como el magistrado Sardón, como inclusive el día de ayer el magistrado Eloy Espinosa, han reconocido que esa sentencia en modo alguno ha abordado el tema y la posibilidad de una reforma constitucional. Entonces, si los propios autores, inclusive diríamos el magistrado más proclive a la línea reformista, ha expresado de manera literal que ese tema no ha sido abordado, yo creo que ya carece sentido hacer referencia a la sentencia en ese extremo, por un lado. Por otro lado, es el Congreso el que define cómo se produce la reforma constitucional. No es que el Ejecutivo le puede imponer al Congreso que sea, por ejemplo, una aprobación y después referéndum. Porque quien define el método de reforma es el Congreso. Tampoco el Ejecutivo le podría imponer al Congreso la obligación de que haga la ficción de tener 2 legislaturas ordinarias en periodos cortos, porque eso implicaría pretender que el Ejecutivo puede ser inclusive cuestión de confianza respecto a reforma reglamentaria del Parlamento, que es un poder distinto. Entonces, yo creo que lo que tiene que darse el Congreso es un baño de constitucionalidad, y ceñir su actuación a la alta responsabilidad que la población les ha otorgado. Puede haber un grupo mayoritario determinado que cuestiona el Parlamento. Eso no es óbice ni justificante para simplemente recortar un mandato que, conforme con la Constitución, es irrenunciable. Porque la diferencia del sistema, de la forma de gobierno que nuestra Constitución reconoce o contempla, es que a diferencia de que el cargo presidencial es renunciable, el cargo parlamentario no es renunciable. O sea que la Constitución ha establecido
una suerte de impedimento de recortar el mandato parlamentario como garantía del reconocimiento, diríamos, del voto popular que representa los diversos sectores de la nación. Nada más, Presidenta, le agradezco, le pido mil disculpas por tener que ausentarme en este momento y cuenta conmigo para cualquier otra invitación a futuro. Muchas gracias, señores parlamentarios, y un placer compartir con nuestros colegas el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Amprimo. La Presidencia agradece su presencia y lo invita a retirarse cuando usted lo estime pertinente. Damos la bienvenida a... Pero ellos son accesitorios. Yo también. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestros distinguidos invitados y pedir excusas correspondientes por tener que ir a la Comisión Especial de Elección de Miembros del Tribunal Constitucional, y ahora mismo nos están llamando a la Comisión Permanente, lo cual obliga a que a veces tengamos que dejar algunas sesiones y estar retornando. Presidenta, hemos escuchado opiniones con los argumentos constitucionales que provienen ciertamente de la formación profesional, del esfuerzo y la experiencia que los distinguidos constitucionalistas tienen reconocidos en el país. Y hemos escuchado además que sus opiniones, en unos más que en otros, en fin, tienen que ver no solo con su apreciación jurídica, sino también con su apreciación política, y lo cual es, digamos, natural, en el sentido de que el tema constitucional no es solo un tema de técnico constitucionalista, sino es un tema que tiene que ver con los grandes problemas políticos del país, con la necesidad de generar acuerdos políticos en el país en medio de las discrepancias, o en algunos casos zanjar esas discrepancias, si es que no hay consensos, por vía de los mecanismos que la democracia y nuestras leyes prevén, ¿no? Y creo que es importante dejar sentado eso en claro, porque de otra manera corremos el peligro de pensar que las opiniones de los distinguidos constitucionalistas están libres de sus propias valoraciones políticas. Y en ese sentido yo quisiera que eso sea, digamos, de lo más transparente posible, por lo menos en este nivel de debate en el que estamos, porque en realidad las decisiones que tenemos que tomar aquí sí tienen que ver con el carácter, sin duda, constitucional, pero fundamentalmente también con su carácter político, ¿no? Y en ese sentido, unas preocupaciones que tengo, Presidenta, es que se señala, por ejemplo, y bueno, lamentablemente se acaba de retirar el doctor Natalio Amprimo, ¿no? Pero él decía que efectivamente no se puede reformar todo, no puedo entrar por la ventana y reformar todo, ¿no? Y nos llevaba a una fundamentación de si hay límites materiales implícitos que no pueden ser modificados en la Constitución. Sobre eso incluso hay un debate pendiente, Presidenta, ¿no? Porque ¿quién colocó esos límites materiales implícitos? ¿No? O sea, la Constitución. Muy bien, son las 12 del día con 12 minutos, amigos. Esto es Congreso Televisión, una jornada realmente bastante ilustrativa en cuanto a temas constitucionales. Se han presentado algunos, conocedores de la materia constitucional, como el doctor José Cairo. Él ha dicho que la aplicación de la cuestión de confianza no vulnera el mandato imperativo de los congresistas en su turno o a su turno. El ex congresista y por supuesto también constitucionalista Natalio Amprimo ha dicho que aquellos que dicen que la propuesta del presidente de la República es constitucional tienen una visión limitada del tema constitucional. Y Carlos Mesías se ha preguntado al primer ministro, ¿podría plantear una cuestión de confianza? Pero si se utiliza la lógica se puede hacer algunas preguntas. En todo caso, el presidente del Consejo de Ministros podría hacer también cuestión de confianza,
para aprobar la pena de muerte o habilitar los métodos de tortura, pasando por encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son algunas preguntas y por supuesto parte del debate en la Comisión de Constitución. Hacemos un alto a esta hora del día, 12:13 para irnos al hemiciclo principal. Damos pase de inmediato a Elsa Iturriaga. ¿Cómo estás, Elsa? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes. Efectivamente, desde este punto de transmisión, la Galería del Hemiciclo de Sesiones del Parlamento Nacional, en estos precisos instantes, Relatoría está dando cuenta de manera verbal los integrantes de este grupo, que es la Comisión Permanente, que preside el titular del Poder Legislativo, Pedro Lechea Álvarez Calderón. Efectivamente,